están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a un video muy importante para todos aquellos de ustedes que no sepan qué le está pasando a sus suculentas y quieren saber sobre todo por algunas cosas que les pasan en las hojas. Pues hoy les voy a decir de algunas enfermedades que son muy comunes, alguna que otra que no tanto, que no conocían seguramente y que esto les pudiera pasar a sus suculentas. Así que bueno, si les resulta útil este video, denle like, compártanlo, sobre todo a alguien que necesite este video. Y recuerden también que me pueden encontrar en mi nuevo canal, que aquí se los dejo, donde podemos ser muy buenas amigas, platicando de cosas de mujeres y de cosas más personales. Así que si les gusta eso, como compras, viajes, moda y todas esas cosas, si les gusta todo ese tipo de temas, los espero por allá también. Bueno, así que sin más preámbulo, comencemos, vamos a plantar. Bueno, pues una de las primeras plagas que siempre les pasa a nuestras plantas es la cochinilla algodonosa, porque hay dos tipos que ahorita les voy a hablar. Esta cochinilla algodonosa la encontramos casi siempre en nuestras suculentas. A todos aquellos que tienen una colección de plantas, incluso de interior o suculentas, seguramente se van a encontrar con esto que es la famosa cochinilla. Y bueno, esta siempre aparece por lo regular cuando tiene exceso de humedad, cuando le dejamos el agua entre las hojas y no se la retiramos y entonces empieza a crecer. Muchas veces se contagia de una planta a otra. Estos pequeños insectos pueden pasar volando, las hembras pueden volar y pueden pasar a otras plantitas e infectarlas, y muchas veces en el sustrato, si nosotros tendemos a reciclar el sustrato, a veces los huevecillos están en el sustrato, entonces estos a su vez empiezan a contaminar a otras nuevas plantas. La cochinilla es relativamente fácil de erradicar si le ponemos cuidado y sobre todo si lo hacemos a tiempo. Cuando la cochinilla ya está muy extensa en una planta, cuando ya está en el sustrato, en las hojas y en el ápice de crecimiento, luego es muy difícil poder salvar a nuestra planta y por lo regular mueren estas especies. Así que lo importante es atacarlas al principio, cuando empezamos a ver uno de estos puntitos, empezarla a limpiar. Podemos utilizar alcohol. Muchas veces me preguntan si este alcohol es directo, qué alcohol es el que se usa. Bueno, el alcohol que debemos de usar es el que esté al 70%, si así lo encuentran ya diluido, ese es el que está bien y lo pueden usar directamente. Si no, lo pueden diluir un poco con agua para que no queme a sus plantas. Recuerden siempre lavar al final y no tratar de no tallar a la planta, porque si tiene pruina, esta la va a perder. Entonces siempre hagan una prueba en una hoja y después ya pueden utilizar el alcohol como mejor les convenga. Lo mejor también, o lo ideal, es que una vez que esté infestada la planta con esta plaga, podamos utilizar un insecticida sistémico por 4 semanas para que lo podamos erradicar por completo y así evitarnos esta plaga. La verdad es que utilizar insecticidas químicos no es lo ideal, pero a veces es necesario con estas plantas, porque a veces de plano la cochinilla es interminable y puede arrasar con muchas de nuestras especies. Otro producto que puede funcionar muy bien es el jabón potásico con aceite de neem. Nada más tengan cuidado en utilizarlo en el sustrato y no en las hojas para no manchar sus suculentas. Si quieren saber de todas estas enfermedades, cómo tratarlas, déjenme en los comentarios cuál les gustaría saber o cómo podemos combatir la mayoría de estas enfermedades para que les haga un video específico de cómo combatir estas plagas. La segunda enfermedad que podemos encontrar también, y la encontramos más como que en los cactus, es la cochinilla escamosa, que así le llaman, o también se le llama escamas cocoide. Esta la encontramos más seguido, como les decía, en cactus, pero también en plantas de interior. Estas son como unas pelotitas que están duras, y pareciera que no son insectos, pero son insectos. Es exactamente igual que la cochinilla, nada más que no son suaves, son duras, tienen un caparazón y son difíciles de eliminar. Precisamente por eso no es tan fácil, no nada más con alcohol se eliminan. También aquí hay que utilizar algún insecticida sistémico para ellas, y sobre todo la prevención. Si vemos que ya está empezando a invadir nuestro cactus, inmediatamente atacarlo. Estas escamas es muy común que las encontremos en los cactus, pero muy común. En la mayoría de ellos siempre va a haber, y es un tema porque
no sé por qué los atacan, o sea, no sé por qué con tanta frecuencia a los cactus les aparecen estas escamas. Yo he tenido varios cactus en mi vida y sobre todo de los grandes y siempre se llenan de estas escamas, siempre tengo que estarlos limpiando, siempre, siempre, siempre. Siempre tengo que estar batallando con ellos. Siempre se debe también a que no están en su hábitat por lo regular, como son desérticos, pues si están en un lugar donde hay mucha lluvia, mucha humedad, seguramente pues van a tener este exceso de humedad y el que se reproduzcan estos bichitos y las ataquen. Aquí donde yo vivo hay mucha humedad en ciertas temporadas del año, entonces yo creo que por eso es que se llenan de estas escamas. También las plantas de interior les puede pasar esto y puede ser por la falta de circulación, entonces también debemos de hacer que esté ventilado el lugar donde estén, que siempre le dé el rayo del sol para que no estén como con esa humedad. Y recuerden que muchas veces algunas plantas les gusta atomizarlas como para que estén en ese ambiente húmedo que de alguna manera le queremos representar porque de ahí vienen, de su hábitat natural, pero cuando se queda esta humedad en exceso es cuando vienen estas plagas, así que hay que tener cuidado, siempre tenemos que tener ventilado el lugar donde se encuentre. La tercera enfermedad viene siendo los hongos. Los hongos hay de muchas formas, puede ser como una telita amarilla, puede ser como manchas como de grasa, a veces son como manchas cafés, depende de la especie y depende del hongo, de las esporas que tenga. Este es sumamente contagioso y les recomiendo que si una vez lo ven en su planta, traten de separarla de las demás porque estas esporas vuelan y caen en otras plantas y es súper fácil de que se contagien. Entonces vamos a tener una infestación de hongo en todas nuestras plantas y de hecho podemos perder a todas nuestras plantas por este hongo. Y hay que atacarlo, sí, hay que atacarlo con algo químico porque todas las cosas que puedan ser naturales son nada más preventivas y realmente no atacan al hongo cuando ya está infestado en una planta. Entonces es importante utilizar un fungicida y que lo puedan utilizar por 4 semanas. En el riego, sigan las instrucciones, hay muchos en el mercado y como les digo, si quieren saber algo muy específico de esto, me lo hacen saber en los comentarios para que podamos tratar algo de estas enfermedades, pero básicamente es que sí lo tenemos que tratar con algo químico porque son sumamente contagiosos y pueden acabar con nuestras plantas. He sabido de muchos de ustedes, mis seguidores, que me han platicado que han perdido colecciones y que se han deprimido tanto que ya no han querido comprar más plantas porque perdieron todas, porque desafortunadamente tuvieron un hongo, ¿no? Y pues eso a veces sucede, así que hay que tener mucho cuidado con eso para que no nos pase. La cuarta enfermedad es la infección por microplasma. Esta es una infección que no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me pasó y puede ser muy confundida por hongos y por daño del frío y por muchas otras cosas. Y la verdad es que es un microorganismo que viene por la tierra, así como los nematodos, por decirlo así, que son microorganismos. Estos también son diferentes, son otro tipo de microorganismos que entran por la raíz y llegan hacia las hojas y las dañan completamente. Alguna vez subí un short en YouTube para preguntarles qué les parecía, qué es lo que pensaban que fuera esta enfermedad, que aquí se las dejo, y muchos pues dieron todas sus versiones. La verdad es que nadie latinó porque justo era eso, era esta infección que es mortal y que muy difícilmente podemos atacarla. Se puede combatir con antibióticos, pero son muy caros y para plantas es bastante complejo encontrarlos, así que desafortunadamente esa planta se murió y pude rescatar algunos hijos que me dio, pero sí, se murió desafortunadamente. Luego vienen en la tierra y nos dañan a nuestra planta. Por eso es importante que cuando reciclemos lo hagamos con un método especial. Si quieres saber cómo reciclar el sustrato, te dejo el video al final para que sepas cómo es la forma apropiada de reciclar los sustratos y que no te pase algo de esto, o sea, no pasar las enfermedades a las nuevas plantas. La otra enfermedad muy común es la pudrición. La pudrición por hongo o bacteria
Es muy común por exceso de humedad, por golpe de calor, porque también se puede pasar una espora. Esta es también muy común en nosotros los coleccionistas. Siempre vamos a tener una historia de pudrición con nuestra planta y muchas veces nos puede llegar de sorpresa donde de pronto esté bien y al día siguiente la encontremos podrida. Difícilmente podemos a veces verla. Ya les he explicado en algunos videos cómo podemos a veces darnos cuenta cuando está al principio de ser ya acabada por la bacteria y está a punto de morir. La podemos salvar todavía, pero hay veces que definitivamente no. Y tendríamos que estar muy sigilosos observando para ver cuál es el estado de nuestras plantas. A veces es imposible hacerlo y pues se nos mueren. Ese sustrato de esa planta que ya se pudrió, ese sí lo tenemos que tratarlo aparte, porque justo ahí es cuando vienen estas bacterias que muchas veces son las que volvemos a poner en el sustrato para reciclar y volvemos a infectar a otra planta. Entonces tengamos cuidado siempre que nos pase eso, retiremos ese sustrato, tratémoslo para poderlo reciclar o tirémoslo porque igual y está muy infectado y para qué correr riesgos. Hay otros padecimientos que luego pueden confundirse con alguna enfermedad y que simplemente son cosas que les pasan también a nuestras plantitas, como por ejemplo el granizo, las heladas. Estas maltratan mucho a nuestras plantas, las queman, en realidad las queman y pareciera que tuvieran alguna enfermedad, pero no, en realidad es que el frío las quema, las deshidrata y ya no hay nada que hacer con estas. Ya cuando hacen ese daño en la planta, cuando hacen ese daño en las hojas, ya no hay nada que hacer y en realidad lo único que podemos hacer es podarlas. Si las podamos, podemos ver que pueda crecer nuevamente una más adaptada, ya más linda, pero las hojas que ya se quemaron se quedarán así. Otra enfermedad puede ser que nuestras plantas sean atacadas por virus. Y estos virus normalmente los traen los pájaros. Si nosotros vemos que a lo mejor los pájaros andan deambulando por nuestras plantitas, hay que tener cuidado. Muchas veces ellos traen muchas enfermedades y a veces pueden contagiarla de algún virus. También algunos roedores, como algunas ratas, algunas ardillas, pueden también traer estos virus y hacer que nuestra planta empiece a deformarse. Tiene unas características diferentes que no sabemos qué les está pasando, y aquí les dejo algunas imágenes de lo que pudiera ser un virus, y este virus es incurable. Entonces por lo regular tenemos que tirar estas especies porque van a contagiar a otras y podemos perder toda nuestra colección, así que es importante identificarlos para que no perdamos a más plantas y aislarlas en cuanto veamos estos síntomas. Otra cosa que le puede pasar también a nuestras plantas es cuando tienen estas como pequeños granitos en sus hojas, y esto es que empiezan a estallar las células de adentro de nuestras plantitas, empiezan a hacer unas como ampollas de tanta agua que tienen. Muchas veces es el agua con la temperatura, que muchas veces la temperatura es muy caliente, y cuando absorbe esta agua en exceso con la temperatura inadecuada empieza a reventarse, se empiezan a generar como estas ampollitas y empiezan a rodearse así toda la planta, pero en realidad solo es eso. Dejemos de regarlas, tratar de que el agua sea templada cada vez que la reguemos, que no sea muy caliente, porque aparte de que podemos quemar la raíz, estas ampulitas empiezan a crecer y dañan las hojas y ya no se les quita. Entonces no hay nada que hacer con respecto a tratarlas con algo que fuera una enfermedad, simplemente hay que tratar de regar menos y con la temperatura correcta. Y bueno, estos son todos los padecimientos, enfermedades y otras cosas que les pueden pasar a nuestras plantitas y que ahora ya podemos identificarlas, porque pues por lo regular siempre me están preguntando en Instagram y en algunos chats por ahí qué le pasa a nuestra planta. Y bueno, espero que esto les dé una idea más general de lo que le pudiera estar pasando a nuestras plantas con algunas enfermedades. Hay muchas más, hay mucho más tema de qué hablar con estas plantitas, pero espero que esto les ayude para tener una idea más rápida de lo que les pudiera pasar. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les sirva, y nosotros nos vemos en la próxima. Chao.